Amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el Evangelio según San Marcos. El día de hoy hablaremos del mensaje número 41, ¿verdad? Ya estamos entrando en los últimos 7 capítulos, realmente ha sido un evangelio bien extenso, 41 mensajes, y el mensaje de hoy es la verdadera grandeza del hombre, la verdadera grandeza del hombre. Para ello vamos a ir a nuestras Biblias, a Marcos capítulo 10, versículo de 32 en adelante. Marcos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Nos ponemos de pie cuando tengamos el texto y la leemos juntos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les iban a acontecer. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Versículo 36. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Marque eso, hermanos, si pueden su Biblia. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, en esta noche que nos das la bendición de poder reunirnos en tu nombre, para invocar tu palabra, para conocer de ti, queremos pedirte, oh Dios, que traigas claridad y perspectiva a nuestra mente, para que sea tu palabra hablando a través de este siervo inútil, para poder enseñar, para poder, Señor, mostrar el camino que tú quieres mostrarnos a través de las Escrituras. Te pido por todos y cada uno de nosotros, para que dispongamos nuestro corazón, para dejar que seas tú quien sople, y que seas tú quien transforme nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya. ¿Puede sentarse, amado hermano? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La verdadera grandeza. Hubo una ocasión en un pueblo, una comunidad de cristianos que anhelaban tener un templo. Anhelaban construir un templo. Eran personas que se habían reunido por algunos años, pero nunca habían podido tener lo suficiente para construir un templo. Así que un día, un ángel se acercó a ellos, y en aquella reunión, ver un ángel, qué magnificencia. Este ángel les dijo: ¿saben qué? Ustedes deben de construirle un templo para que se reúnan y adoren a Dios juntos. Así que las personas, al ver que el ángel les dijo eso, se impresionaron. Le dijo: y no solo eso, aquel que haga la mejor labor aquí, la contribución más valiosa aquí, yo mismo le daré un premio. Y aquello corrió como la espuma,
verdad. Entrevistaron a los miembros de la congregación en Cafecito Caliente, los vieron allá en TV Oriente y los animaron a construir, porque un ángel les iba a dar una recompensa. Así que personas, inclusive que no iban a la iglesia, empezaron a contribuir para poder hacer aquella obra. Así que lo primero que hicieron fue, alguien muy ricachón dio un terreno, y al darlo le dijo: mira, Vidal, yo estoy dando ese terreno, seguro que si hay que darle algún premio a alguien, ese premio me lo van a dar a mí. Luego otra persona dijo: no, yo soy ebanista, le voy a hacer al pastor un púlpito de los de verdad, esculpido de verdad y enchapado, si es posible hasta con platino. Otro por ahí dijo: albañil, oh, yo voy a hacer un templo magnífico. Y empezó a tocar la puerta de los ferreteros que sabían de la noticia que en la ciudad había un ángel que iba a premiar a aquel que hiciera la contribución más grande. Resulta que empezaron a contribuir y el templo se fue elevando y todo se fue, y aquel que tenía cerámica dijo: yo voy a donar la cerámica más bonita y le vamos a poner hasta caminitos de oro y toda la cuestión, y todos empezaron a contribuir y todos empezaron a colaborar, y aquel templo se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando, hasta que al final terminó. Y cuando terminó de edificarse aquella majestuosa e impresionante localidad, llegó el día de Acción de Gracias. Así que ellos sabían que ese día el ángel iba a llegar a dar un premio. Cuando llegó el momento de la recompensa, estaban todos en el culto, todos aquellos que habían contribuido, aún aquellos que eran unos impíos, que solo lo habían hecho por el reconocimiento. Y apareció el ángel. Cuando el ángel empezó a ver aquella gran multitud, estaban al frente, por supuesto, los que más pisto tienen. Allá los que habían colaborado bastante, por allá se encontraban otros, y en fin, estaba rodeado de una gran cantidad de personas, y fue cruzando a lo largo de la multitud hasta llegar al final. Y cuando llegó al final, encontró a un joven sencillo, con una ropa bien desgastada, con unos zapatos inclusive arenados, llenos de arena, y lo trajo hacia el centro. Todo el mundo quedó admirado por qué contribución pudo haber dado este hombre. Le llamaron y le dijeron: este hombre que está aquí ha contribuido más que todos ustedes, más que el que dio el terreno, más que el que levantó los cimientos, más que el que regaló la cerámica, más que el que compró sillas cómodas, más que el que dio el mejor sonido. ¿Y qué hizo ese hombre para merecer eso? Ese hombre todos los días, mientras la construcción duró, se levantaba muy de temprano a darle gracias a Dios por tener la oportunidad de ser un paliador de arena, que echaba arena en el carro que servía para transportar la arena al templo. Ese hombre era un simple arenero que hacía lo que tenía que hacer por amor al Dios en el cual había creído. Quiero que entendamos algo sobre este texto que vamos a ver hoy, porque el texto que vamos a ver hoy nos va a mostrar cuán diferente es el reino de Dios con el reino de los hombres. Hay un contraste radical entre lo que los hombres pueden ver como algo aprobado, bueno, apetecible o deseoso, y a lo que Dios realmente llama bueno. En Isaías se nos menciona: hay de aquel que llama bueno a lo malo, malo a lo bueno, y que se cree sabio en su propia opinión, porque muchas veces cometemos ese error de juicio. Vemos el modelo del mundo y queremos seguir el modelo del mundo, porque el modelo del mundo parece que el éxito que el mundo aprueba es el éxito que la iglesia debe de aprobar, y eso es un error de juicio. Por eso hoy vemos que muchas veces nosotros nos vemos involucrados en un montón de situaciones como el mundo las hace, solamente para llamar la atención, para poder ser exitosos, para ser accesibles, conocidos, populares. Pero en el reino de los cielos es diferente las cosas. En el reino de los cielos es diferente la moneda que se maneja. Y por eso vamos a ir al primer punto. Primero vamos a hablar un poco del contexto de este relato. En Marcos del 32 al 34, el primer punto que vamos a ver es que Jesús anunció su muerte nuevamente. Jesús anuncia su muerte nuevamente. Dice en el texto que iban por el camino. ¿Camino a dónde?
camino a Jerusalén. Y Jesús iba, ¿dónde? Delante de ellos. Y les seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que le debían de acontecer. Hay una particularidad aquí, quiero comentarla, porque me llama mucho la atención. ¿Dónde iba Jesús? Adelante. ¿Saben ustedes que en Palestina es común que los pastores de ovejas vayan adelante? A diferencia de otros lugares en el mundo donde algunos van atrás. Dicen en Palestina que los pastores van adelante mientras los carniceros van atrás. Los carniceros, que lo único que quieren es la carne de las ovejas, las arrían. Pero los pastores van al frente. Jesús, siendo el pastor de este redil pequeño, va camino a Jerusalén. Y en su camino, Él va delante de ellos. Ahora yo quiero enfocarme primeramente en los discípulos. Dice que ellos iban detrás de Jesús y ellos se asombraban y le seguían ¿cómo? Con miedo. No porque Jesús les fuera a pegar, no porque Jesús les fuera a agredir, sino porque había mucha expectación en sus corazones. Iban rumbo a Jerusalén. Y hay algunas cosas acá que tenemos que notar, porque muchas veces seguir a Jesús, nosotros podemos saber que Dios dice algo a través de su palabra y sabemos que lo dice, pero muchas veces nos da miedo seguirlo. Nos da miedo confrontar nuestra vida con lo que Dios dice. Pero si yo hago esto, entonces, ¿qué? Pero si mi esposa me es estorbo para seguir a Cristo, tengo que seguirlo a él a pesar de eso. Si mi mamá me amenaza con quitarme la herencia porque si yo me hago evangelio, persigo a Cristo, sigo a Cristo, entonces Dios sabe que yo tengo que vivir de algo y la herencia la necesito. ¿Acaso no hay momentos, hermano, en cual tú conoces la verdad, pero luchas contra ella? Pues solo yo soy humano acá. Porque hay muchas veces que tú sabes que la Biblia dice algo y tú luchas y argumentas y buscas la manera de zafarte de esa responsabilidad porque no quieres doblegarte. Ahora Jesús va caminando. ¿Sabes qué pasa con algo? Jesús no se iba a detener. Jesús siguió caminando. Caminó y mientras caminaba los discípulos tenían que ir detrás de él. Aún a pesar del miedo, me impresiona que dice que los discípulos iban detrás de él. Hermano, en el Evangelio, lo único que tenemos seguro nosotros es que el día que si tú has creído y te vas a morir, vas a estar en la gloria. ¿Sí? Eso es lo único que tienes seguro. Pero en el camino tú no sabes todo lo que te va a enfrentar. En el camino no sabes si te vas a enfermar, si vas a sufrir muchas persecuciones, si te van a descorazonar, si te van a traicionar. Pero tú has emprendido el camino, dice la Biblia, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que eso es suficiente para mí, para creer que Jesús va adelante, aunque hay muchas cosas en el camino que seguramente me van a dar mucho miedo, humanamente hablando. Por eso Jesucristo nos dice, y la Biblia nos llama repetidamente, no temáis. Una de las cosas a las cuales más alude Dios es invitarnos a no tener miedo. Porque somos tan así que podemos irnos muy espirituales de aquí, hermanos. Y más de alguno, a la esquina le sale un ladrón. Y ahí se le va todo, se le baja, se le sube la presión, qué sé yo. Pero yo quiero que veas algo. Lo que pasa con Jesús, versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén. Y Jesucristo dice, y he aquí, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Yo quiero decirte algo que te lo aprendas en tu vida. Solo hay dos tipos de valor.
solo hay dos tipos de coraje, solo hay dos tipos de valentía. Voy a mencionar el primero. Hay una valentía que surge en nuestras vidas en el momento en que nos encontramos en una aflicción tan grande que lo único que nos queda es echar hacia adelante. Voy a dar este ejemplo. La madre que tiene hijos, pero no tienen un sustento de parte de sus padres. Esta madre tiene muchas opciones. Se puede echar a morir y, pobrecito de mí, que me dejó mi marido, me dejó mi pareja, y ahora ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y de ahí surgen aquellas mujeres valientes que miran ese caso y ¿qué hacen? Y echan para adelante. Aún en escasez, aún en necesidad, esta mujer determina ser valiente y proveer para sus hijos. No le importa si no va a tener un trabajo ejecutivo o en una oficina, si le toca vender tortillas, lo hará por amor a sus hijos. Será valiente. Aquellos que cuando nos vemos amenazados, de repente en un momento usted va caminando y le sale un ladrón y te dice te voy a matar, y usted se resiste a morir y usted dice no es mi tiempo, no voy a morir, y hay gente que pelea, ¿verdad? Ese es valiente. También nunca buscan un problema, nunca defienden nada, pero el día que se sientan amenazados o van a matar a su hijo, a su esposo, qué sé yo, a su papá, van y salen al encuentro en defensa. Ese es un tipo de valentía. Pero esa es una valentía circunstancial y hasta cierto punto podríamos decir que es espontánea. Pero el segundo tipo de valentía es el que a mí particularmente me toca mucho. Y es la valentía que Jesús mostró. Hermanos, Jesús desde el inicio de su ministerio, aquellos que se acuerdan de los primeros mensajes de Marcos, cuando a Jesucristo le dijeron, ¿por qué? A los discípulos le dijeron, ¿por qué de su maestro no ayuna? Él dijo, llegará el tiempo cuando tengan que ayunar. ¿Cuándo? Cuando el novio sea quitado. Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, sabía que su destino era la cruz. Y usted, si ha leído Marcos, si ha leído Lucas y si ha leído Mateo, sabrá que Jesucristo no hizo una vez, no lo anunció dos veces, sino que con esta fue la tercera vez en la cual él anunció que iba a sufrir, iba a tener padecimientos. Este tipo de valor que Jesucristo nos muestra es aquel que vislumbra el futuro, vislumbra el dolor, vislumbra el sufrimiento que le espera, vislumbra las consecuencias que le van a tener que enfrentar y aún así camina en esa dirección. Hermanos, la Biblia dice que el reino de Dios es de valientes, no es de cobardes. El reino de Dios es de valiente. Y yo te voy a explicar esto lo mejor que pueda con la ayuda del Espíritu Santo, espero que así sea. Que en nuestro camino emprendemos la senda. Y tal vez al principio Dios en su infinito amor empieza a moldearnos, a formarnos, a madurarnos. Recuerda que nosotros somos lo que los frutos del Espíritu se revelan en nosotros, es nuestro carácter. Cuando tú llegas a cierto nivel espiritual, puedes enfrentar los desafíos en otra dimensión. Porque cuando tú llegabas al Evangelio, una pequeña cosa tal vez te desbalanceaba, pero cuando fuiste conociendo a Dios, fuiste tomando tal fuerza de que caminaste a pesar de que sabías que te ibas a encontrar. Yo quiero decirles que particularmente como pastor, hay muchas cosas que si yo hubiera sabido desde el principio que iban a ser así, hubiera puesto a orar a muchas personas antes de comenzar el ministerio. Pero hay muchas cosas que se aprenden en la vida, en el camino, como lo hace en la vida usted. ¿Quién de ustedes fue a una escuela para ser papá? A ver, ¿usted fue a alguna escuela para ser papá? No. Su maestro fue su papá, y si su papá no fue muy bueno, cometió muchos errores. Pero en el momento en que empezó a conocer de Dios y lo que la Biblia decía, empezó a caminar en otra dirección en base a lo que la Biblia dice. ¿Y sus hijos lo van a descorazonar o no? ¿Nunca lo ha descorazonado un hijo con una mala nota? ¿Nunca lo ha descorazonado su hijo con un reproche? ¿Nunca lo ha descorazonado su hijo con un mal gesto, con una desobediencia, con una malcriadez? Si a usted nunca lo ha decepcionado su hijo en esa categoría,
lo felicito. Es usted uno de esos poquitos extraterrestres que habitan entre los humanos. Pero esto pasa en la iglesia también. Sé que nosotros tenemos bien definido lo que significa una paternidad espiritual. No hablamos de que yo te engendré en sentido espiritual, porque quien engendra es el Espíritu Santo, sino más que todo en un compañerismo en el cual el pastor es el compañero de viaje, la autoridad delegada por parte de Dios, aquel que va a dar cuenta delante de Dios de cómo se manejó la iglesia. Por lo cual el ser pastor es una posición bien terrible, porque si tú haces lo bueno, siempre habrá gente que diga que está malo lo que estás haciendo. Si haces lo bíblico, siempre habrá alguno que te acuse, te falta amor, te falta madurez, lo haces en la carne, no corriges a los otros, solo lo agarras con aquellos por allá o con aquellas por allá. Y es muy difícil. Y yo he tenido posiblemente los 2 meses más impresionantes en el hecho de lo que Dios me ha tenido que hacer decir y lo que me ha tenido o lo que me ha mandado a hacer, que es ahí donde yo me identifico con los discípulos que seguían a Jesús pero tenían miedo. Cuando comencé mi ministerio, en una ocasión con los pastores, recuerdo que ellos me dijeron, tiene voz pero no tiene voto, pero entre las cosas que me preguntaron, ¿y usted quién es? Y yo le dije, bueno, yo soy pastor de una iglesia nueva que se llama Manantial 57. Y casi me dijeron, ¿y usted qué cuenta? ¿O no? ¿Qué espera acá? ¿Qué busca? Yo le dije, solo una cosa. Y tomé mi Biblia vieja, ustedes la han visto, la negra, casi no la traigo últimamente por las grabaciones. Tomé mi Biblia y yo le dije, solo una cosa espero, que lo que está aquí en la Biblia lo pueda enseñar y lo pueda practicar conforme a la Biblia. Y se me quedaron viendo como si, vamos, si todos lo decimos así. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y en eso, llevarlo a la práctica, el gran desafío es hacer las cosas que yo quisiera no hacer, pero no está en mis manos dejar de hacerlo. Porque no es mi voluntad la que tiene que prevalecer, sino lo que la Biblia dice. Así que yo comprendo a los discípulos, y esta semana Dios habló mucho. Cuando hay que seguir a Jesús y aún en medio de aquel montón de expectativas y de temor, pero recordar que Dios es el que va adelante. Y si Dios va adelante, hubo una palabra que siempre ha resonado en mi corazón desde que la empezamos a leer, que dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Lo ha leído, verdad? ¿Sí? ¿La conocen? Lo que Dios llama bueno, es bueno. Y lo que Dios llama pecado, es pecado. No me importa cuánto yo quiera que no sea pecado, es pecado. Así fue como comprendí esta profundidad de la valentía. Saber que al final te van a vituperar, te van a criticar, te van a tirar palos, te van a tirar piedras. Y nunca olvidaré las famosas palabras de don Arturo Gallardo. Una frase que seguramente el Espíritu Santo habló a través de él. Y desde entonces he ido aprendiendo muchas cosas. Y seguiré aprendiendo. Espero que lo que me dijo un pastor sea cierto, que los pastores a los primeros 5 años aprendemos la gran mayoría de lo que nos va a pasar en el ministerio. A los 5 años ya usted entiende más o menos cómo es pastorear, ya entiende más o menos cómo van a reaccionar las personas, ya entiende más o menos por dónde lo va a atacar el enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Me faltan 2 meses para cumplir 5 años. Y creo que en la escuela de la vida he tenido la bendición de ahora tener pastores de mayor tiempo que me enseñan a hacer ciertas cosas. Pero hay que ser valientes. Hermano, cuando Jesús está delante de ti, y esto yo quiero que sea enfático, porque muchas veces podemos creer que estamos siguiendo a Jesús, pero no es a Jesús a quien estamos siguiendo. ¿Cómo sabe usted que está siguiendo a Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? Fácil, vamos, esta pregunta es fácil. ¿Cómo sabe usted que está siguiendo a Jesús? ¿Cómo?
No escucho, por ahí escucho un valiente. Bueno, los frutos evidencian de que está siguiendo, pero ¿cómo? Por ahí va, pero ¿qué hay para que hayan frutos en su vida? ¿Qué tiene que haber primero? Obediencia a la palabra. La palabra te dice algo, esto es pecado, punto. No, pero es que yo, punto. Esto es bueno, punto. Esto es malo, es como que yo dijera, no hermano, dejarse congregar no es malo. La Biblia me dice que hay que congregarse. Habrán sus excepciones, obviamente. Si usted está enfermo, no va a venir. Y está aquí en la cama, no se va a levantar. Pero ser valiente es saber que al final tienes que hacer lo que Dios quiera que hagas, es un desafío. Y Jesucristo fue el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que iba hacia Jerusalén y iba a morir. Y dice todavía que cuando iba a morir, Él dice, los principales del pueblo me entregarán hacia los gentiles. ¿Qué quiere decir? Recuerden que los judíos no podían matar a nadie. No tenían esa jurisdicción. Así que, ¿qué hacían? Llevaban el caso hacia los romanos y ellos determinaban matarlo. Y en el caso de Jesucristo, su muerte iba a ser por una cruz. A lo que nos lleva al segundo punto. La petición de Juan y de Jacobo. Recordemos que en el contexto, Jesucristo le dijo, cuando Pedro le dijo, bueno, y nosotros que hemos dejado casa, familia, ¿qué nos espera? ¿Se acuerdan? Pedro dijo eso. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ninguno que haya dejado a padre, a madre, a propiedades, bienes, ninguno se va a quedar sin recibir una recompensa 100 veces más grande en esta tierra o en la postrera. Aquí hay una promesa. Así que estas personas que van siguiéndolo hacia Jerusalén, aun cuando van con temor, saben que Jesucristo va a ser rey, porque ellos miraban al Mesías. Recuerden que los judíos miraban al Mesías como un Mesías conquistador, lo hablamos hace unas semanas atrás, que ellos tenían la idea de que iba a ser alguien que iba a libertar al pueblo judío y le iba a dar una autoridad sobre el resto de las naciones. Hasta el día de hoy lo enseñan así los judíos. Ahora bien, Jesucristo escucha la petición de estos dos. Jacobo y Juan eran del círculo íntimo de Jesús, ¿cierto? Recordamos el monte de la transfiguración, van tres, Pedro, Jacobo y Juan. Así que son de las personas más cercanas a Jesús. Y estos vienen, se le acercan y le piden un favor. Le dicen, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les pregunta, ¿sabía Jesús lo que le iban a preguntar? ¿Y qué le pregunta? ¿Qué queréis que os haga? Miren qué lindo. Dios es personal, Jesucristo es personal. Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora pónganlo en perspectiva. En el pensamiento judío, el Mesías iba a ser un conquistador, un gobernante. Así que iban a haber tronos a la derecha y tronos a la izquierda, como era de costumbre, entre aquellos que ejercían poder. Y dijo Santiago y Juan, antes que a alguien se le vaya a ocurrir, nosotros queremos esos lugares. ¿Nos lo puedes dar? ¿Y qué le dice Jesús? No sabéis lo que pedís. ¡Wow! Alabo tu nombre, Señor. ¿Cuántas veces vamos a Dios en petición, creyendo que estamos haciendo una petición justa, una petición buena, una petición agradable, cuando en verdad estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué le dice Jesús? Jesús no los regaña, oh, insensatos, y aquí y allá. No, ¿qué hace? No sabéis lo que pedís. La Biblia usted la tiene que comprender en una cosmovisión lo más amplia posible. La Biblia dice que pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero también dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye, conforme a su voluntad. La respuesta de su vida, hermano, va a pasar mucho de sus oraciones, de si usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque Jesucristo les había dicho que ellos reinarían con Él, ellos pudieron creer, wow, reinaremos con Él, yo quiero el puesto derecho, yo quiero la izquierda, Señor. Y podía ser entendible de ellos, pero Jesucristo les dice, vosotros no sabéis lo que pedís.
y les hace dos preguntas. ¿Podéis tomar del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Ellos dijeron: sí, sí podemos. Típico, ¿no? Cuando usted tiene una idea equivocada de sí mismo, cree que Dios le ha mandado a hacer todo. Así que sí, sí podemos. A la verdad, le dice: el vaso que yo bebo, ustedes beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero aquí viene el punto clave, versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. Si usted puede leer entre líneas, usted va a entender que Jesucristo lo que le está diciendo es: mira, eso no les corresponde a ustedes. Eso no se los daré. Y pudieron ayunar, pudieron insistir en sus oraciones, pero Jesucristo no iba a ceder. ¿Por qué? Porque eso ya estaba preparado para otras personas. ¿Pero qué causó esto? Eso es lo que me llama la atención, ¿para qué? Ellos querían los puestos de autoridad. Ellos querían ser la figura. Ellos querían ser reconocidos. Y esto nos lleva al tercer y último punto. La grandeza, la verdadera grandeza de estos hombres. Y cuando me refiero de estos hombres, me refiero a los que creen. Si quiere ponerlo más breve, póngalo así. La verdadera grandeza de los creyentes. Dice que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse. ¿Contra quién? Contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué dice? Se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ni para servir, sino para dar vida en rescate por mucho. Vamos por partes. Primero, los discípulos se empiezan a molestar con Juan y con Santiago. Pero ojo, no se molestan con ellos porque bárbaros Santiago y Juan, ¿verdad? Lo que están pidiendo posiciones, qué barbaridad. No fue por eso que se enojaron. Se enojan porque ellos se les adelantaron. Porque recuerden, en el contexto dice que cuando ellos venían discutiendo entre ellos mismos, ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién? Y cuando ahí sí Jesús les dijo: ¿vosotros qué cabildáis entre vosotros? Y tomó, ¿se acuerdan que tomó un niño? ¿Se acuerdan? Tomó un niño. Y también ellos tenían ese problema. Querían posiciones, querían figurar, querían focos, querían atención, querían reconocimiento. Pero como hablamos al principio de la fábula o de la anécdota, no se trata de hacer algo espectacular con el corazón equivocado. Puede ser algo muy sencillo con el corazón correcto. Y voy a tomar una analogía que pasa aquí en la iglesia con un joven que me cuentan que en su casa trapear no trapea, barrer no barre, pero cuando toca hacer oficio y le toca a él en la reunión de jóvenes asear, no alega, no discute, sino que lo hace, y lo hace con gozo. Tampoco lo hace, como le digo yo a mi hija, como un emoji enojado, sino que lo hace con amor. No lo hace en su casa, claro, debe de hacerlo en su casa también, pero lo hace aquí con gozo. Pero muchas veces nos pasa a nosotros que nuestro deber asear, y agarramos el palo de escoba como de mala gana, ya me tengo que ir. Vamos a lavar los trapeadores y los dejamos ahí medio mal lavados, y se juquean y se pudren. Pasa.
pero queremos las mejores posiciones, queremos los mejores lugares, queremos que la gente nos mire. Oh, yo quiero servir, pastor, póngame a predicar. Mira que yo soy un tronco de predicador. Pastor, póngame a cantar. Mire que yo soy un hombre muy afinado, yo soy un músico excelente. Esa moneda no funciona. Jesucristo les dijo: aquellos que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Sabe qué es esto? Cuando se enseñorean, ellos mandan y se sienten tan bien mandando, se sienten tan importantes mandando. Usted, venga, a usted le toca, fla, venga, lávame los zapatos, lústrame ahí. Ay, uno de cosas. Y les encanta hacer eso, foco de atención. Quieren que todo el mundo les rinda pleitesía. Pero cuando dice Jesucristo, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero. Dios nunca muestra que debemos de ser mediocres, ¿de acuerdo? Él no quiere que seamos mediocres. Pero si usted quiere ser grande en los cielos, tiene que ser el servidor de todos. Esta semana me visitó un prospecto de pastor. Digo prospecto porque todavía no está pastoreando. Sin embargo, yo desde que lo conocí supe que ese era el camino de él, que él iba a ser pastor un día. Y posiblemente, tal vez en unos 2 años, llegue a convertirse en pastor. Y él me comentaba que ya días quería hablar conmigo, pero me tenía pena. Y yo le dije: bueno, mira, yo soy más corriente que el agua del pozo que está al frente. Pero de repente pensó: wow, este es el presidente de los pastores. Wow, este está estudiando en la universidad. Este vive en el centro. Este tiene su, digamos, negocio. Ni puedo llamarlo así, pero yo le dije: ven. Yo le llamé a él, lo miré y nos sentamos y hablamos. Y él me comentaba con aquel gozo: yo sé que el Señor me va a levantar en esta ciudad, yo sé que voy a ser un hombre grande en el Señor. Y yo sé que el corazón de él no era precisamente tener los focos encima de él. Así que le di un consejo, como el que me hubiera encantado que me dieran a mí antes de iniciar mi ministerio. Yo le dije: ¿sabes qué? Gloria a Dios si quieres hacer algo bueno para esta ciudad. Solamente una cosa te voy a decir: ten cuidado con el globo. Y se me quedó viendo así. Así como algunos me están viendo ahorita, que es el globo. El globo del orgullo. Que se empieza a inflar a tal punto que menos te das cuenta, ya ni miras hacia adelante, porque el globo es tan grande. Y pierdes de vista el norte con Dios. Y él me agradecía y yo le hice una pregunta y le dije: ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta. Porque veo que en verdad tú quieres ser pastor. Y el que anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Pero es necesario que, dice la Biblia. Y esos requisitos de 1 Timoteo 3, hermanos, disculpen, pero no es, como dice la gente, comida de hambriento, podemos decir, porque suena muy feo decir la otra expresión, de hambriento. Es algo difícil, porque no es fácil. Tienes que ver ese 1 Timoteo 3 y ver que el estándar es alto. ¿Sabe usted que es más difícil ser pastor que ser presidente de una nación? Porque para ser presidente solo le piden un título universitario, ser hondureño por nacimiento. Eso no está tan inalcanzable. Bueno, creo que el título universitario no lo da porque creo que Mel no era titulado. Pero el punto es que para ser pastor usted tiene que ser ciertos requisitos, no un neófito, no alguien jactancioso, no alguien contencioso que gobierne bien su casa y empiece a enumerar las cosas. Así que le hice una pregunta solamente y le dije: ¿tú sabes qué es la justificación? Y le dije: te hago esta pregunta no para que te sientas mal si no lo sabes, ni para que te sientas bien si sí lo sabes. A lo que él no me pudo contestar que era la justificación. Así que le dije: ¿sabes qué? Nosotros somos un montón de siervos inútiles, pero tenemos un instituto bíblico. Seguramente se va a matricular el próximo cuatrimestre y estará aquí con nosotros. Porque comprendió y tiene un corazón enseñable y dijo: yo necesito aprender.
Yo le doy gloria a Dios por personas así, que pueden escuchar que alguien les dice, te hace falta esto, y no se enojan. Pero cuán terrible es cuando el globo está inflado y te dicen que estás equivocado. ¿Sabe qué pasa con eso? ¿Alguien ha visto a los, no sé cuál será el nombre oficial, pero yo solo por chumpes los conozco? Sí, chumpes, unas cosas que tienen una cosita aquí. ¿Alguna vez han enojado un chumpe? ¿Cómo le dicen? No, guajolote. No, el pavo real es otro lugar. Sí, pero el primo fino es el pavo real. El primo chusma es el guajolote. Cuando usted molesta, ¿qué pasa con él? Le crece la cresta, ¿verdad que sí? Es bien maravilloso. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando tenemos el globo muy inflado y nos dicen que estamos mal, y el problema es que un día va a reventar ese globo. Y es hasta peligroso, hermano, cuando un globo te revienta en la cara, porque hasta te puede ir adentro y te puedes morir ahogado. Yo lo que quiero decirte hoy es que Jesucristo les enseñó a ellos, ¿sabes qué? Tú quieres ser grande en los cielos, conviértete en el siervo de todos. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir que si yo estoy casi seguro, sin afán de ofender a los demás, pero casi seguro que el día que nos presentemos en la presencia del Señor, alguien de los que más, no sé si serán perlas, joyas o coronas tenga, va a ser nuestro hermano Pedro. Y te lo digo así, porque cuando yo preparé el mensaje durante esta semana y pude pensar de entre nosotros, si hubiera un ejemplo que seguir en esta área del servicio, sería Pedro. Y cuando yo pienso en Pedro y pienso en la vocación de servicio que tiene, yo lo miro a él puede ser mi oveja, pero en esto es mi ejemplo. Yo quisiera ser más como Pedro. Yo, tu pastor, yo quisiera ser más, claro, como Cristo, pero tú eres un ejemplo acá a quien seguir. Y algunos podrán ver a Pedro y decir, Pedro, ¿qué hace Pedro? Le falta esto, le falta lo otro, le falta aquí, y podrán, porque eso pasa cuando el globo está inflado. Pero yo estoy seguro que cuando vayamos al cielo y en el plano de la historia de Pedro mencionen su tiempo en manantiales, porque no sé cuánto será el tiempo de él acá, sé que van a haber muchas perlas para él. Allá no va a haber envidia, allá no nos vamos a sentir mal por el que tenga más perlas o joyas, sino que nos vamos a alegrar por él. ¿Cuánto quisiera que ustedes pudieran ver a Pedro como Dios lo mira y más apegado a lo que yo también puedo ver? Y como no es para que los demás se sientan mal, yo sé que todos tratan de hacer lo que pueden, pero hay áreas en las cuales otros hermanos nos aventajan más, y siempre es bueno reconocerlo. Yo quiero que recordemos algo. Jesucristo dijo, Él es Dios, y dijo, yo, Jesús, no vine al mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él comprendió que la cruz, el sufrimiento estaban antes de la gloria, y vino a servir a tal punto que antes de morir, un día antes, Él está con ellos en el aposento alto y les limpia los pies. Servicio dedicado al más simple de los esclavos. Yo quiero pedirle, hermano, que se ponga en pie. Le pidamos a Dios que nos ayude a ver la verdadera grandeza a través de sus ojos. Porque la grandeza del hombre no está en la cantidad de personas que están bajo su autoridad, sino en la cantidad de personas a las cuales tiene la oportunidad de servir.